voy a invitar a subir al escenario, además a quien va a presentar a cada uno de los disertantes y va a actuar como moderador, al señor Juan Regache, secretario general de la Federación de Cooperadores Escolares del Departamento Rosario. Tenemos a un hombre que escribe la historia, que estudia, que está permanentemente relacionándose con las instituciones de nuestra ciudad, rescatando la historia, rescatando nuestros valores. Por eso queríamos compartir con ustedes a Ernesto Ángel Sciune, rosarino, conservador de museos, miembro de la Comisión Pro Museo Ferroviario de Rosario, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, miembro de la Comisión de Nomenclatura de la Municipalidad de Rosario. Ha realizado trabajo de investigación sobre los orígenes y el lenguaje arquitectónico de las estaciones en la provincia de Santa Fe. Realmente tengo un currículum realmente impresionante, es coleccionista, ha realizado investigaciones sobre la historia del sur de la provincia de Santa Fe, estudios relativos a la conservación del patrimonio histórico, ha realizado trabajos literarios, ha publicado en el diario La Capital, Rosario 12, el Frente Nacional de Rosario, Semanario La Vidriera de Casilda, revistas literarias, ha realizado innumerables actividades, yo no lo puedo leer todo realmente. Por eso, en esta primera etapa, quería darle la bienvenida a Ernesto para ir rescatando la historia de estas instituciones, la memoria de los fundadores del barrio, para ir rescatando aquellos documentos, fotografías, diarios, noticias, libros que tienen que ver con la historia de ese barrio. Entonces ahí me dijo, bueno, dice, yo estoy trabajando en la Federación de Cooperadoras y bueno, a ver si tienen un archivo. Normalmente cuando yo encaro una actividad de este tipo, lo primero que me dicen, hay un archivo que lo piensan tirar. Entonces, ahí aparezco, me pongo delante del archivo y bueno, digo, esperen un poco. Yo tengo algunas experiencias aquí en la ciudad de Rosario. Yo trabajé 10 años en el Museo de la Ciudad y me dio una oportunidad una compañera mía. ¿Saben dónde encontró el archivo del historiador Juan Álvarez? Que todos lo conocemos, ¿cierto? Todos sabemos quién fue Juan Álvarez. ¿Saben dónde lo encontramos? En un contenedor en una esquina. Cosas como esta ocurren todos los días en la Argentina. Entonces, bueno, cuando me dicen esto, yo enseguida digo, bueno, esperen, vamos a mirar a ver de qué se trata. Y en este caso vinimos, miramos y vimos, de alguna manera, qué era lo que había. Y encontramos cosas como esta. Esto es uno de los primeros libros de actas de la Federación de Cooperadoras de la ciudad de Rosario. Aquí está la historia de la Federación de Cooperadoras. Aquí está la historia de los cooperadores. Aquí está lo que pensaban, cómo actuaban, cómo se movían y de qué manera trabajaban para que la escuela funcionara, los cooperadores. Esta es una carpeta, cada escuela en el archivo, está bien, tiene una carpeta. Aquí, por ejemplo, está la carpeta de una escuela, digamos la escuela A, con toda la información, toda la comunicación, todo lo que pedía o todo lo que necesitaba la escuela. Digo, imagínense que esto hubiera sido, yo sé que no lo iban a tirar, aparte si digo que lo iban a tirar me echan. Imagínense si esto hubiera sido tirado. Porque acá está la memoria, porque acá está la identidad. No solo lo de la Federación de Cooperadores, sino de la gente que hizo esto. Si no rescatamos esto,
Si no entendemos esto, si no sabemos lo que pasó, no podemos empezar a ver, a conocer, a entender el presente. Y no vamos a saber cómo es el futuro. No soy tremendista ni apocalíptico. Pero esto es necesario que los chicos lo conozcan. Es necesario que los cooperadores trabajen para que las escuelas tengan su biblioteca y su archivo. El maestro necesita de estas cosas. Una maestra en una oportunidad me preguntó, en realidad yo le pregunté, necesitaba saber qué día, qué año y por qué la escuela llevaba ese nombre. La directora de la escuela me dijo que no sabía. Digo, tiene que haber alguna ordenanza, alguna ley, alguna resolución donde diga por qué esta escuela se fundó ese día, por qué en este barrio y por qué se llama como... No lo sabía. Esto lo debemos saber. Lo debe saber el cooperador. Lo debe saber la maestra que a veces necesita investigar un tema, y me ha pasado, y no sabe a dónde recurrir. Ustedes dirán, pero ¿cómo una maestra no sabe a dónde ir a buscar información? Hay escuelas que no tienen biblioteca. Ustedes lo saben. Pero ni el más libro, ni más elemental libro. Entonces tenemos que trabajar para esto. Tenemos que hacer un esfuerzo. Yo sé que a veces por ahí meterse dentro de un archivo es un poco difícil. Porque hay polvo, porque hay bichitos, cosas así que por ahí uno le pican en la mano. Pero no podemos dejar de hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, porque estamos trabajando también desde un campo no formal para la educación de nuestros hijos. Yo tengo acá, esto es de la arquitecta Silvia Fagré, y dice: más allá de los fondos documentales institucionales de carácter público, hay numerosas vías que permiten ayudar a reconocer nuestra memoria. Los archivos privados ayudan a reflejar otra parte de la historia y contribuyen a que tengamos una lectura amplia y democrática de quiénes somos. Una lectura amplia y democrática de quiénes somos. Todo régimen, todo sistema que no es ni amplio ni democrático, lo primero que hace es quemar los archivos. ¿De dónde estamos parados? ¿Y de cuál es la ciudad o el país o la provincia en la que vivimos? Archivos públicos y privados unidos constituyen un espejo que nos devuelve la complejidad y la riqueza social que nos atañe como comunidad. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, rápidamente quisiera presentar... Perdón. No quiero dejar de pasar la oportunidad. Disculpen que me vaya un poco del tema. Pensando, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, yo lo voy a decir. Tengo la suerte de estar aquí al lado con el señor Gaveta. Tuve la suerte de conocerlo al padre. El padre fue uno de los hombres que forjó, enseñó muchas cosas de la historia y de la política de la Argentina a muchos jóvenes que por la década del 70 éramos estudiantes universitarios y necesitábamos, como necesitan a veces los árboles jóvenes, una guía. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en segundo lugar tenemos a una joven de nuestro medio, de nuestra ciudad, que colabora permanentemente con los docentes, con el medio educativo, y por supuesto que todos nosotros leemos en la columna de La Capital su espacio, su suplemento educativo. También, obviamente, que es periodista, y le hemos pedido que integre nuestro panel y también nos deje su reflexión y su impronta. Por supuesto que es Marcela Isaías.
gracias por la invitación. No voy a decir la edad, gracias por lo del joven, pero después de pasar por la facultad, estudié el magisterio, trabajé casi 7 años de docente y hace más de 20 años que trabajo en temas de periodismo de educación. Así que el tema de las escuelas y lo que tiene que ver con el sistema educativo santafesino lo he seguido y lo conozco, creo conocerlo. Siempre hay cosas para descubrir, siempre hay cosas que nos sorprenden, pero mínimamente este camino recorrido me ha permitido por lo menos escribir desde otro lugar en las columnas que él bien decía del diario La Capital. Y antes de hacer mi presentación quería agradecerle la generosidad de Gustavo Mogues de invitarme, porque en realidad cuando me llamó para el Congreso, yo lo primero que le dije, pero yo no soy ni cooperadora, ni nunca estuve en la federación, ni mucho menos. Y él en realidad me dijo, bueno, nos parece importante también tu mirada, y creo que lo que voy a ofrecer es una mirada externa. Los que mejor pueden hablar ustedes de lo que pasa todos los días en las cooperadoras son los que transitan, las cooperadoras escolares, que ponen el cuerpo, que tiran ideas, que las arman. De todas maneras creo que siempre el aporte que alguien pueda dar desde afuera es bienvenido, como recién hizo el compañero historiador tratando de rescatar la memoria, y como lo va a hacer Carlos Gaveta también desde su lugar de periodista. Así que yo desde ya muy agradecida por esta invitación. Yo necesito el papel y organizarme, porque lo admiro a las personas que pueden hablar por ahí sin papel, pero corremos el riesgo de que hable hasta las 5 de la tarde. Entonces es mejor seguir un orden establecido. Mi presentación yo la titulé La participación en la escuela, trabajo cooperativo y el rol del Estado. Y algo tiene que ver con lo que decía Gustavo cuando se dirigió a ustedes y hablaba de esta preocupación por la falta de vínculo de los padres y la participación en las cooperadoras escolares. Lo que les voy a leer ahora es un texto escrito por un niño hacia 1950, que fue tomado de un libro que se llama ¿Qué porquería es el glóbulo?, del maestro uruguayo José María Firpo. El maestro uruguayo Firpo tiene una particularidad: se dedicó a recoger anécdotas de los chicos, de los padres y de los docentes que trabajaban con él en un libro que justamente se titula así, ¿Qué porquería es el glóbulo?, que tiene que ver con una anécdota, y donde trataba de rescatar otra vida, esa vida cotidiana, esa vida que pasa todos los días por la escuela y que a veces no están en los libros de historia. Lo que les voy a leer es textual, insisto, del niño. Es una carta dirigida a la directora de la escuela. Señorita, me peleé a la hora del recreo porque un niño decía que yo tenía que estar en la banda de él. Y entre todos me pegaron, y yo me tuve que defender. Si no me defiendo, capaz que me revientan la cabeza. Como mi padre me dice que no me deje pegar con Maides, yo me defendí. Entonces me dijeron, te espero a la salida. Y yo les dije, ¿a vos nunca te rompieron la cabeza piñas? Y entonces me dijo, guacho, callate la boca, y yo le dije a mi madre, no me la toques, estamos, porque si vos no querés que te relajen a tu madre, no me relajes la mía. No me la nombres porque la mía es muy sagrada. Y el niño me dijo, si querés piñas, peleá. Y yo me peleé, y fue cuando usted, directora, me llamó y me dijo, párese ahí. Como les anticipé, el texto fue escrito en 1950, protagonizado por un niño uruguayo, pero pensemos que esta respuesta bien la podría dar un chico hoy en cualquier escuela santafesina. Más allá de las épocas y el lugar, podría pertenecer a cualquier escuela santafesina. Al margen de la ternura inicial que despierta, seguro que al leerla tienen cientos de imágenes, muy cercanas a las que vemos todos los días en las escuelas y también en nuestras propias historias escolares. ¿Quién no ha protagonizado una pelea en la escuela? Pensemos si no en eso. Pero tal vez ahora, y es la intención que le quiero dar a esta carta, es usarla como un testimonio más para ver algunas de las tantas aristas que esconden en ellas y que hablan también del trabajo que todos los días le depara un maestro. Primero, desde la escritura misma, ustedes tendrían que acercarse al texto que está lleno de faltas de ortografía, etcétera, etcétera, las dimensiones de un conflicto entre pares y con las familias de todos los tiempos, de las que también se tiene que acercar un docente. Pero voy a detenerme en una cuestión muy puntual y que tiene que ver con lo que hoy se propone discutir aquí, en cierta forma, que es la participación en las escuelas. No sabemos bien qué pasó exactamente luego de que la directora le pidiera al niño que justifique su comportamiento por escrito, pero podemos imaginar varias soluciones más cercanas a esta época. Por ejemplo, le pidió que se porte bien y que le avise cuando vuelva a suceder algo parecido. Citó a los padres para contarle lo que pasó.
Invitó al grupo a dialogar entre todos y a pensar en un código de convivencia. Lo derivó la psicopedagoga, lo hizo firmar en un cuadernito que está siempre a mano en estos casos, pero que los chicos bien saben que no pasa nada. Sencillamente no pasó nada porque esta imagen está tristemente naturalizada en la escuela, o bien la directora dejó de atender el comedor, el problema con las porteras, la cooperadora, el llamado al reemplazante número 5 del día, y se sentó a conversar con el niño por lo ocurrido. El caso no es extremo si se lo toma aisladamente, o bien como lo ubica el libro, como una bella anécdota de clases. Pero me da pie, como dije antes, para hablar qué pasaría si esto ocurriera permanentemente en estos días. En 1950 la directora le dijo, párese ahí, el chico se paró ahí, seguramente llamó a los padres y los padres estuvieron del mismo lado que la directora. Sin embargo, ahora esto los maestros tienen que explicarlo a diario. Implica, en realidad, una atención bastante interesante que tienen que llevar a cabo. ¿Es casual que esto pase? Esto de que no se reconozca esa autoridad implícita que tiene el docente o que tenía el docente hacia 1950 cuando una directora le decía a un niño ante un conflicto, párese ahí. No, no es casual. Hay una pedagoga, William Southwell, que decía en una entrevista que lo relativo a la autoridad es lo más visible de los cambios que se han dado entre los docentes de ayer y de hoy. Cuando la docencia argentina, sostiene, nace como profesión, lo hace atada a un mandato del Estado que funciona de respaldo. El docente era pensado como un funcionario del Estado, el que portaba sus valores de formación y por lo tanto era la herramienta civilizadora más fuerte. Esa idea hoy está diluida, por lo cual esa autoridad que le daba el Estado representa un primer quiebre para que ellos y todo lo que el Estado ponía simbólicamente en el docente pierda fuerza. Si bien desde el discurso se ha avanzado en reconocer este principio de autoridad que tiene el docente, en especial a través de la nueva Ley de Educación Nacional, en esto de participar del gobierno de la educación, yo me animo a decir y sostener que el salario y las condiciones de trabajo no siempre hablan de lo mismo. Por citar un ejemplo muy cercano, hoy los directivos y docentes todavía tienen que administrar los comedores escolares. Podríamos asociar esta primera idea, estoy hablando, me remito de nuevo a la carta y a la cuestión de la autoridad y la participación, con una mirada nostalgiosa de nuestro paso por la escuela, con una sola maestra que quizás duraba toda la primaria, estaba de primero a lo que era el sexto grado, que no faltaba nunca porque no se enfermaba, porque no había necesidad de enfermarse, porque las tensiones eran diferentes, y se sabía el nombre de todos los chicos, y desde ya que tenía autoridad en todos los sentidos. Era mucho más sencilla la relación que ahora. Ahora, insisto, con lo que dije al principio, el maestro tiene que explicarlo todo el tiempo y todos los días. Uno de los primeros temas que se plantea aquí es el de la autoridad, como dije antes, no el autoritarismo. Hablo de la autoridad que imponía la presencia del maestro, hoy cuestionado desde distintos lugares, no solo por los chicos. Y sin la misma es muy difícil establecer una relación basada en el respeto y en la confianza para el aprendizaje. Y por supuesto para cualquier emprendimiento que la escuela quiera hacer. Por ejemplo, convocar a trabajar en una cooperadora escolar. Hablamos de esa autoridad pedagógica, la que se apoya en el saber, la que se gana en el aula con el saber, pero a la vez que no es cuestionada con total liviandad muchas veces desde los distintos sectores, desde los sectores más diversos, y me hago cargo también como periodista desde los mismos medios de comunicación. La autoridad, esa misma, insisto, que da esa relación asimétrica con la enseñanza. Y esa autoridad que se ejerce desde la escuela también entra en relación con los padres y los demás integrantes de la comunidad escolar, como los cooperadores, por ejemplo. Un aspecto que se vincula directamente con la participación. Justamente esta semana yo le hacía una nota a Gustavo Mogues, que se publicó en la edición online del diario La Capital, sobre el tema del Congreso y la participación de los padres y las cooperadoras en la escuela en general. Mogues me decía, solo el 60% de las escuelas que pertenecen a la Federación de Rosario tienen su cooperadora. Y luego se explayaba sobre este dato afirmando, en el jardín de infantes el 90% de los padres participa y paga la cooperadora. En la primaria ese porcentaje se reduce a un 60% y en el secundario a un 20%, para definir cómo se involucran las familias con estas asociaciones. Entre otros datos comentaba además que esa participación baja en los barrios periféricos. Y agregaba que no siempre todos participan por igual. Hay escuelas donde los padres pagan y nada más. No se involucran en las actividades de la cooperadora y en otras tienen
o sea, están fortalecidos con los clubes de padres. Yo no les voy a contar la realidad que ustedes saben. Por si hiciera falta refrescarlo, Mogues destacaba en esa nota que hoy por hoy las escuelas públicas se sostienen en buena parte gracias a este aporte voluntario. Aquí hay muchos docentes y todos saben que no alcanza el gasto de funcionamiento para pagar los gastos de limpieza, el Estado no se hace cargo de los teléfonos celulares, lo tiene que afrontar la cooperadora, y muchas veces las salas de informáticas o todo lo que sea nuevo lo sostienen también las cooperadoras. Hasta yo he hecho notas donde los chicos que viajan con las olimpiadas matemáticas, también las cooperadoras le pagan los viajes y le costean la estadía también. Me parece que son todos gastos que corren cuenta por estas asociaciones. Y hacia el final, Mogues subrayaba que el objetivo de este encuentro justamente es promover a las cooperadoras escolares como espacios de participación y trabajo. Los datos que aportaba sobre cómo se vinculan los padres a nivel de participación en la escuela, si es que esto se pudiera cuantificar, tienen mucho que ver y confirman un dato más global, que es en realidad cómo se vinculan en general los padres con todo lo que tenga que ver con la educación de sus hijos. Yo les voy a poner un ejemplo muy cercano y que los docentes que están aquí lo saben. Cuando hay una reunión de padres y de madres, sabemos bien que en el jardín están todos, en la primaria en los primeros grados, y en el secundario hay que llamar a los padres insistentemente muchas veces para que estén haciéndose cargo del llamado de la escuela. La verdad que también tiene cierta lógica y explicación. Pensemos que cuanto más grandes son, se supone que los chicos también tienen que tener mayor independencia y empezar a hacerse cargo de esto. La pregunta que se abre aquí entonces es si no debemos pensar también en ampliar, recrear y promover aquellas experiencias donde los chicos participan directamente con decisiones que benefician a la escuela, a su funcionamiento y desde ya a lo que tiene que ver con la gobernabilidad de la escuela. No sirve convocar a los maestros, a los padres y a los pibes a pintar la escuela y después tomar el resto de las decisiones sin siquiera ponerlo al tanto de lo que pasa a nivel de contenidos, por ejemplo. Y ojo, no hablo de que todos tengan que estar en todos, cada uno sabe bien cuál es su función. Antes hablaba con un cooperador de Bernardo Tuerto y me contaba una experiencia muy interesante con los gabinetes psicopedagógicos que sostienen, y él tenía claro, está presente aquí, tienen claro que no es hacer de psicólogo, que el cooperador haga de psicólogo, sino hacerse cargo de una parte que el Estado no tiene, como es atender la salud de los chicos también, ¿no? A aquellos lugares donde no están, tiene que ver con ese aporte. Para ir cerrando algunas primeras conclusiones. Primero, es bueno poner en práctica lo que dice la Ley Nacional de Educación respecto a esta problemática. Recordemos que la norma fue sancionada en el 2006 y después de un profundo debate que le da cierta legitimidad a lo que sostiene, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante reconocerlo. Habla de la institución educativa como una unidad pedagógica donde intervienen distintos actores, entre ellos los cooperadores escolares. Y también habla de la necesidad de promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos de gestión estatal. La segunda conclusión es debatir cuál es el lugar que le damos a los chicos en las decisiones de la escuela, cuándo y de qué manera realmente los convocamos, cómo le hacemos vivir las instancias de participación, cuán coherente es la escuela entre lo que dice sobre la participación y después le permite hacer a los chicos. Yo quiero realmente felicitar a los chicos que están acá atrás, porque ustedes no los ven, pero están atrás de esa pantalla, y son chicos de la escuela secundaria. Los conozco bien porque son amigos de mi hijo, y en el barrio uno puede decir que son los bandos. Pero sin embargo están acá hoy participando un día sábado en una actividad de la Federación de Cooperadoras manejando el sonido, algo que a veces a los adultos nos cuesta hacer. Entonces un aplauso para ellos. La tercera tiene que ver directamente con la participación de los padres, cooperadores o no, en la escuela, y las maestras, sin que esto se confunda en que los cooperadores tienen que reemplazar lo que al Estado le compete, o sea, el rol del Estado. De ninguna manera las cooperadoras pueden reemplazar lo que al Estado le compete. Y en esto también la ley es muy clara. Dice en el capítulo referido a la calidad educativa, y lo quiero leer textual porque me parece que es un artículo que no hay que desconocer, dice: el Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social,
radicación geográfica, género, identidad cultural. Y dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, tales como infraestructura, equipamientos científicos y tecnológicos, educación física, deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquellas situaciones sociales más desfavorecidas. O sea, el Estado como garante de la igualdad de oportunidades. Como se verá, bueno, yo creo que no hay mucho para inventar. Es aplicar lo que dice la ley. Es, bueno, todos los días discutir cómo esta ley se hace realidad. No hay que seguir inventando cosas. Es tener la ley en mano, presente, y reclamar para que esto se cumpla. No quiero pasar por alto y recordar que la escuela ha padecido y padece los ensayos de muchas políticas educativas que han pasado en estos años. La más terrible y cercana es la Ley Federal de Educación. Y en esto tengo presente, y aquí al que veo es a Esteban Hernández, se me debe escapar alguien que por ahí sin lentes de ver de lejos no lo veo en este momento, pero quiero decir que durante la década del 90 militaban, y doy fe porque lo tenía todos los días en el diario, militando para garantizar esa igualdad de oportunidades para que las escuelas tuvieran los octavos y novenos años, cosa que yo no estaba de acuerdo. Esteban lo recordará porque teníamos esas discusiones permanentemente, pero han sido garantes los cooperadores en las épocas más difíciles, como fue la época del 90, donde el individualismo era la característica en la que se basaban las relaciones humanas, donde militaban todos los días para que las escuelas tuvieran igualdad de oportunidades, ofrecieran igualdad de oportunidades a sus alumnos. Bueno, la verdad que no tengo la receta de cómo hacer que los padres participen más. Se me ocurre, insisto, con lo de la ley, porque la ley surge de un debate. Creo que desde el 2003 hasta la fecha hemos avanzado muchísimo a nivel de políticas de educación nacional. Hay leyes muy importantes sancionadas desde el 2003 hasta ahora, como la Ley de Educación Técnica, la de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional, la de los 180 días de clases y la Ley de Educación Sexual Integral. No son poca cosa, porque marcan un hito en la Argentina, sobre todo cuando no hubo políticas de Estado claras. Lo que creo, insisto, con que hay que hacer que esas leyes valgan, que valgan todos los días. Les voy a leer, para cerrar, una frase que me gustó mucho, que está en el libro Pasión por la Escuela, Cartas a la Comunidad Educativa, de Santos Guerra, un educador español que hace poquito presentó su libro en Rosario, y él dice: la mejora en el mundo no está tanto en los despachos ministeriales, ni en las multinacionales, ni en los cuarteles, ni en las industrias. La mejora está directamente conectada con la acción educativa en las escuelas. Por eso es tan importante que cada uno de los ciudadanos nos sintamos responsables de su buen funcionamiento. Existe un hermoso y profundo proverbio africano que dice así: hace falta un pueblo entero para educar a un niño. O mejor dicho, hace falta un buen pueblo para educar bien a un niño. Bueno, muchas gracias.